Buenas tardes, bienvenido a un nuevo ciclo de A la Vista. Soy Amalia Escarza y hoy con Florencia Ibáñez, un lujo comenzar un nuevo programa. El gusto de estar con la doctora Escarza, que además siempre nos hace conocer eminencias de nuestro país, que trabajan también muy duro y van adelante en esta época de pandemia, Amalia. Así es, Florencia. Y hoy vamos a tratar temas muy interesantes con dos profesionales de referencia, siempre con el tema vigente, ¿no? Siempre con la pandemia, pero lejos de asustar a la población. Exactamente. Nuestro objetivo es concientizarlos para que no abandonen sus controles, sigan con todos sus controles médicos, así que... Atención, que de eso vamos a hablar, para que sepas que perfectamente podés ir a hacerte tus controles, que estamos, pero mira, casi mejor que antes porque está todo tan cuidado y además todo lo que se puede hacer en las últimas fases que se han abierto. Así es, Florencia. ¿Me acompañás y comenzamos? Vamos. Y nuestra primera invitada es una colega a quien aprecio muchísimo, la doctora Marcela Pérez. Bienvenida, Marcela. Gracias, Hola, gracias por la invitación. No, nosotros contentas de que estés acá y te voy a presentar a nuestros televidentes, Marcela. Perfecto. La doctora Marcela Pérez es médica oftalmóloga y legista, especialista en emergentología del Hospital Pedro Lagleize, es miembro del Comité Médico Legal de la Sociedad Argentina de Oftalmología, fue presidente de la Sociedad Argentina de Médicos Oftalmólogos Legistas, es secretaria gremial adjunta de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidenta de la Sociedad de Oftalmología de la Ciudad de Buenos Aires. Marcela, estás en lugares que son claves en este momento en la Ciudad de Buenos Aires. Por un lado, médicos municipales, con todo el esfuerzo que hacen para que todos trabajemos, los que trabajamos en hospital, como vos y como yo, con las condiciones adecuadas. Y por otro lado, en la Socava, que yo sé que están haciendo esfuerzos para mejorar nuestros honorarios con todo lo que se tuvo que gastar para cumplir con los protocolos de atención, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, nos tocó estar en un momento al lado del colega álgido. Bueno, los dos lugares son lugares álgidos para estar siempre, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora con el tema de la pandemia hay que estar al lado del que cuida siempre y en el lugar donde nos toca a nosotros, obviamente mucho más. ¿Qué es la Asociación de Médicos Municipales específicamente? La Asociación de Médicos Municipales es la asociación que nuclea a los médicos que trabajan en los establecimientos sanitarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Básicamente los médicos que están en los hospitales públicos o en los centros de atención primaria. Perfecto. Pero todos los que se desempeñan en la Ciudad de Buenos Aires. Y, por ejemplo, ¿se trata también de aquellos que tienen, por ejemplo, un consultorio en algún edificio y que quieren dar sus servicios y que traen tantos problemas, pobres últimamente, que algunos les dicen no atiendas, ¿no? Una cosa muy rara. Bueno, nosotros, la Asociación de Médicos Municipales tiene, ustedes saben, como pata fundamental la pata gremial, ¿no? Lo que tiene que ver con el tema de los honorarios médicos, de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Pero nosotros también tenemos toda una pata jurídica en donde hoy en día nuestros abogados acompañan al colega, aquellos que ven se ven amenazados por discriminación. Hay muchos consorcios que por ahí, hoy en día por miedo, al colega le impiden abrir su consultorio o no quieren, o hay médicos que han sido invitados a retirarse de su hogar por trabajar en un hospital o amenazados. Bueno, nosotros tenemos hoy en día una vía de comunicación, que es un 0800, una vía jurídica, donde las 24 horas hay un grupo de abogados que acompaña al colega en todas estas situaciones. Porque, como ustedes saben, hoy en día, independientemente de la fase en la que estemos cursando por el tema de la pandemia, por decreto, las enfermedades crónicas tienen que seguirse controlando. Así es. Nosotros atendemos las urgencias y seguimos controlando las enfermedades crónicas. No se puede abandonar al paciente. Obviamente lo hacemos con todos los protocolos que corresponden y con
obviamente todos los protocolos de bioseguridad que corresponden. Sí, en este momento creo que es más seguro ir a un consultorio médico, a un Sin hospital, duda. o a operarse inclusive, que ir a un supermercado, ¿no es cierto? Claro, claro. Y eso es lo que la gente muchas veces no entiende. Cree que ir a un hospital es sinónimo de contagiarse y no es así. No, se están tomando muchísimas precauciones, muchísimas precauciones. Ya desde la entrada a un hospital o desde la entrada a un consultorio se realiza lo que se llama triage. Exacto. Que es una serie de preguntas que se le hace al paciente, se le toma la temperatura, se le pregunta si tiene algún síntoma que pueda ser marcador o sospechoso de COVID o si estuvo en contacto con gente. Bueno, una vez pasado ese triage, recién ahí pasan a la consulta médica. Claro, claro. E inclusive tienen como hasta sectores diferentes por donde caminan. Sí, sí. Hay todo un protocolo extraordinario que se hizo para la ocasión, donde no te cruzás con otros tipos de enfermedades, ¿no es cierto? Qué maravilla, o sea, dentro de esto han trabajado muchísimo. Y lo que decís de los médicos de los consorcios es muy interesante. Sumamente. Yo tengo la suerte de tener un médico que no solo, por suerte nunca nadie lo maltrató, amenazó. que sería lo menos, sino que además deja un papelito siempre en el ascensor con las recomendaciones y dice, cualquier cosa estoy en el 4º piso, y siempre digo, maravilloso, porque se la juegan, Muy ¿no? noble. Muy noble, Sí, muy sí. noble. Hemos tenido experiencias que han sido muy tristes, como en el caso de los médicos que han sido amenazados o escrachados, o lo que sea, y también hay experiencias que son muy lindas de vecinos que colaboran o que le dejan una notita al médico preguntando si necesita algo. Mira. O que están orgullosos de que pertenezca y Es que cierto. atienda, por ejemplo, en un hospital de niños. La verdad es que hubo de todo. Marcela, para los médicos también que nos están viendo que están, o personas que están yendo a trabajar y contraen COVID dentro del lugar de trabajo, ¿es verdad lo que hablábamos fuera de cámara, que hay ahora un sistema para que se ingrese el COVID como una enfermedad profesional? Sí, claro, sí. Sí. Desde la Asociación de Médicos Municipales se creó, a raíz de todo esto, algo que se llama Programa de Protección de la Salud de los Médicos. La verdad es que es algo que se estaba hace mucho tiempo tratando de gestar y todo, porque en realidad es fundamental seguir y monitorizar qué es lo que pasa con nuestros médicos en sus puestos de trabajo. La verdad es que los médicos de por sí generalmente no se consideran trabajadores, entonces estas cosas pasan como desapercibidas. Pero a partir de esto se ha creado lo que se llama Programa de Protección de Salud de los Médicos, que en realidad orienta y acompaña a los colegas durante las 24 horas también en todo lo que tenga que ver con enfermedades profesionales, como puede ser el COVID, qué hacer, cómo hacer la denuncia a la aseguradora de riesgo de trabajo, cómo seguir el trámite, Claro. si tiene alguna duda con respecto a esto, o en el caso de los accidentes laborales. Y algo que es muy importante y muy bueno que se creó también dentro de este mismo programa, que está atendido por médicos que son especialistas en medicina del trabajo, ¿no? Claro. También tiene como un subgrupo dentro de este mismo programa que tiene que ver con la salud mental. Porque la verdad es que parece mentira, pero nuestros médicos están trabajando con muchísimo estrés hoy en día. Y muchas veces ese estrés y son presiones tanto en el ambiente laboral que por ahí no quieren llevar a sus hogares o que se sienten que les pasan cosas que no terminan de entender que les está pasando. Y bueno, para esto hay un grupo de psiquiatras y de médicos especialistas en todo lo que tiene que ver con salud mental, que acompañan al colega en este tipo de situaciones, obviamente manteniendo la confidencialidad y el secreto que corresponde, ¿no? Lógico. Pero es armado precisamente solo para los médicos, para que se sientan acompañados. Y el nivel de estrés que tienen es tan grande que vos sabés que muchas veces médicos que hacen terapia intensiva con enfermos COVID no quieren volver a su casa, se han alquilado algo aparte, toman todas esas precauciones, que eso también te eleva el estrés, no poder ver a tu familia. Han llegado a dormir en los autos. Dios mío. Han llegado a dormir en los autos para no trabajar. Hay gente que está muy expuesta. Exactamente. Y nos hacen pensar a nosotros, que los que no somos médicos, ustedes están, digamos, de ese lado, nosotros, que a veces creemos que es verdad, el médico es como intocable, nunca le va a pasar nada, y no vemos su parte vulnerable, que como toda persona muy fuerte frente a vos, frente a todo lo que te pasa, pero después debe llegar a su casa y necesita la contención. O en una vez me escuché decirle a un médico también aquí en el programa algo que parece una cosa tan simple, pero decía, inclusive ahora con esto del distanciamiento social, no podemos ni ir a la cafetería de abajo juntos o almorzar juntos.
que era el momento en el que contábamos anécdotas o algo como para liberar. Para relajar. O sea que encima no hay tampoco esa cosa social. Y hoy en día lo tenemos casi prohibido, porque Mirá. se ha descubierto en el mundo que este tipo de situaciones son las que promueven lo que es el contagio horizontal en el sistema de salud. Mirá. En el momento en el que el médico baja la guardia o se relaja o se sienta a tomar un café o algo con un compañero sin la protección adecuada, es en el momento en que se puede llegar a contagiar. Entonces, nosotros en los hospitales seguimos manteniendo el distanciamiento social con nuestros colegas claro. para protegernos de esto, obviamente todos con el barbijo como corresponde y con todos los elementos de protección. Sí, y si es un servicio pequeño, incluso no puede entrar un acompañante, como en los consultorios médicos de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, No puede, tiene que entrar el paciente solo, salvo que sea un menor o que sea que tenga alguna minusvalía, ¿no? Claro. Y eso a veces la gente no lo entiende, pero es así. Es así, y hoy en día hay que cuidarse. Sí, y lo tenemos Sí, que sí, seguir sí, haciendo así. ¿Y cómo te encontró la Sociedad de Oftalmólogos de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Algo nuevo, algo reciente y de golpe con muchísimo trabajo? Uy, sí, es algo nuevo. La verdad es que nosotros desde el 2018 empezamos a ver que estaba esta necesidad, ¿no? De crear una sociedad que represente a los oftalmólogos de la Ciudad de Buenos Aires y que nuclee a todos los oftalmólogos de la Ciudad de Buenos Aires. Empezamos a trabajar en esto y ya para el 2019 teníamos armado el estatuto, que básicamente tiene como por objetivos esto de lo que es dignificar la especialidad, ¿no? La oftalmología, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el honorario médico, con las incumbencias médicas. Nosotros que tenemos este fantasma de la optometría y de las incumbencias que se empiezan a pisar entre los oftalmólogos y los optómetras, todo lo que tenga que ver con las condiciones y medio ambiente de trabajo, promover la investigación. Estos son los pilares fundamentales que tiene la SOCAVA, a diferencia de las otras dos grandes sociedades científicas que los oftalmólogos tenemos. Claro. Y ya para fines del 2019 teníamos inscripta la sociedad y con casi 200 socios fundadores. Entonces nos agarró el verano, esto fue en diciembre, nos agarró el verano, pensábamos empezar de a poco, ¿no? Y llegó esto de la pandemia y la verdad es que la oftalmología se vio inmersa en una situación que es preocupante hoy en día. Sí, crítica, porque estamos crítica. muy cerca de los pacientes. Es crítica. Nosotros tenemos una especialidad muy parecida a la de los odontólogos, tenemos una especialidad de extrema cercanía con el paciente. Esto hizo que, independientemente de que hayan bajado las consultas, porque se atienden las urgencias y los controles de las enfermedades crónicas, haya tenido que desarrollarse una cantidad de protocolos y de compras y de métodos, de elementos de protección personal, tanto para el paciente como para el médico, que obviamente encarece los valores de todo. Totalmente. ¿no? Y hubo que ponerse a trabajar muy duro para lograr mejorar lo que es nuestro nomenclador, digamos, ¿no? De actualizar estas prácticas que por ahí venían un poco desvirtuadas. Sí, venían retrasadas y encima todo esto. Y con todo esto, así que, bueno, de reunión 24/7 con todos los oftalmólogos de la Ciudad de Buenos Aires, con muchas prepagas, con muchas obras sociales para lograr una mejora en esto que es nuestra profesión, ¿no? Y la verdad, nosotros, yo hablo de este lado, desde la oftalmología, era algo que necesitábamos y algo que vino en el momento justo. Así que en nombre de toda la comunidad oftalmológica de Buenos Aires te agradecemos muchísimo, Marcela. Es preciosa y es mujer también, no es que yo me haga la que Así divino no, los y sexos. no muchas pero veces hay una vicepresidente Claro, mujer hermosa, sí. en una sociedad científica. Gracias. Te agradecemos mucho, Marcela, No, por gracias a haber ustedes. venido. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos, ¿sí? Bienvenidos a este nuevo bloque de A la Vista y con un invitado muy querido por mí, el doctor Julio Fernández Mendy. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, Amalia, muchas gracias. Te voy a presentar a nuestros televidentes, Julio. El doctor Fernández Mendy es médico oftalmólogo,
vicepresidente de la Sociedad Argentina de Oftalmología. Dentro de la oftalmología se dedica a la cirugía de catarata, la cirugía de segmento anterior, es director médico del Instituto de la Visión, es director de la revista Archivos Argentinos de Oftalmología, ha publicado cientos de trabajos científicos y participado como disertante, director, coordinador de congresos tanto en la Argentina como en el exterior. Y la verdad es un placer tenerte acá, Julio. Muchas gracias, es un placer estar acá con vos. Gracias. Julio, se nos viene el Congreso del Centenario y vos como vicepresidente de la sociedad, me imagino el trabajo que tenés. Sí, es un gran desafío, es una gran fecha, el centenario de una sociedad. Estuve viendo que de todas las sociedades científicas de la Argentina, hay poco más de 5 que tienen ya 100 años y que siguen vigentes. Claro. O sea que estamos dentro de un grupo que es bastante selecto, el de las sociedades científicas más antiguas. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué han quedado! Pensar que nosotros hace un tiempo habíamos entrevistado, que faltaban muchos meses para este congreso, nadie imaginaba la situación. Después sí, pudimos hablar de lo que se iba a hacer y ahora ya estamos sobre la fecha, ya Amalia. Muy cerquita ya. Y pudieron concretar todo lo que se soñaba, que hubiera inclusive hasta cosas artísticas. ¿Tienen todo ya preparado? Digamos que es una gran tormenta de ideas continuo, porque esto es un congreso nuevo. Totalmente. Que está en constante desarrollo y progreso. Es decir, esto desde ya hay algunas sorpresas artísticas y demás, culinarias, mirá qué interesante también. enológicas. Hay muchas cosas que van a ocurrir y por ahora estamos sobre todo en la organización de las distintas subcomisiones. Claro. Preparando el programa y convocando a los colegas para que participen en esas sesiones. Algunas sesiones son grabadas completamente, otras sesiones son grabadas las presentaciones y se discute en vivo. Y hay unas pocas sesiones que van a ser en vivo, como estamos acá, una especie de con pantallas para algunos que no están en Buenos Aires. Y bueno, es todo un desafío y una... y es una gran celebración que desde hace más o menos 6 años que se publicó en la revista Archivos la historia de cómo se originó la Sociedad Argentina de Oftalmología en la Asociación Médica Argentina. Y ahí se confirmó en un trabajo que fue publicado en la revista, se encontró el acta de fundación y demás, que fue el 8 de septiembre de 1920. Antes se creía que era el 21, pero ¿por qué? Porque la primera sesión de la sociedad fue en 21, marzo de 1921. Ah, mira vos. Claro. Mira vos. Así que ahí ya nos pusimos en marcha para ver de qué manera íbamos a celebrar los 100 años este septiembre. Claro. Qué bueno. Y Julio seguramente va a disertar sobre cirugía de catarata, que es su fuerte y es un tema que siempre nos preguntan. Sí, claro, porque yo que como siempre digo, no soy oftalmóloga ni médica, respondo un poco a lo que pensamos los que estamos acostumbrados a estar mirando los programas más que hablando de ellos, es si es verdad que tarde o temprano a todos, en determinado momento nos llega el momento de la catarata, y en ese caso, ¿a partir de cuándo hay que estar atento, no? Digamos que la catarata, en la medida que la expectativa de vida va creciendo, sobre todo en el mundo civilizado, en los países de primer mundo, que se llegan a edades más avanzadas, uno puede decir que prácticamente todo el mundo tiene catarata a alguna edad. Claro.
Hay cataratas que empiezan desde chiquitos, que muchos pacientes hoy día aún dicen, ¿cómo? ¿Los chicos tienen cataratas? Sí, hay cataratas congénitas, hay cataratas juveniles, hay cataratas traumáticas que aparecen en cualquier edad, pero la mayoría de las cataratas son las cataratas que ocurren después de los 60 y pico de años, y en la medida que va avanzando la edad, es cada vez mayor la frecuencia de cataratas, ¿no? Claro. Y la cirugía ahora para el paciente, digo para el paciente porque la tecnología está de nuestro lado y del lado del paciente, se ha hecho bastante sencilla porque el tiempo de cirugía es corto, ¿no, Julio? Así es. Eso es un tema fascinante. Es decir, yo empecé a hacer cirugía de catarata, digamos, cuando era residente del Hospital La Gleize, y en ese momento lo que se hacía era la técnica intracapsular, que era sacar el cristalino entero, y de ninguna manera pensábamos que podía haber lentes intraoculares para colocar, pese a que en otros lugares del mundo ya se estaban haciendo, pero en Argentina más o menos fue el comienzo de los lentes intraoculares. Bueno, a partir de ahí han cambiado 5 o 6 veces la técnica de catarata, desde la extracapsular, la facomulsificación y últimamente el fentofaco. Estos esquemas son muy lindos, porque además no asustan, son muy claros, y para el público en general prefieren estos y no las cirugías en vivo, que igual son muy lindas. Sí, porque igual no es una cirugía sangrante. No es sangrante. Una vez me dijo una amiga que se operó que la familia, por ejemplo, desde otro lugar de la sala podía estar siguiendo la operación y que se hacía muy llevadero ver la maravilla de cómo entraba la lente. Sí, que es lo que estamos viendo en este momento. Que es lo que estamos viendo acá. Pero eso es verdad. Nosotros en el Instituto de la Visión teníamos en el quirófano fuera la cámara. ¡Qué bárbaro! Pero había tantas opiniones a favor como opiniones en contra. Mejor, listo. Y en un momento optamos por sacarlo, pero durante muchos años se usó eso y se usó la cirugía, ver la cirugía, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta, doctor, si yo tengo ya catarata? ¿Es muy claro ¿no? La pérdida de visión. Digamos, uno puede empezar a notar que tiene catarata porque empieza a ver borroso, porque, por ejemplo, una cosa que puede hacernos sospechar eso es que de repente alguien que está ya usando anteojos para leer empieza a no necesitar esos anteojos para leer. Porque eso significa, paradójicamente, esa es una manera de comenzar las cataratas miópicas. Las cataratas nucleares que miopizan el ojo, y entonces al miopizar el ojo le sacan la presbicia y uno puede leer. Uno creía que estaba mejor. Uno cree que está mejor. Hay gente que le pasa eso. Claro. Y uno dice, bueno, yo te tengo que dar una mala noticia. Por un lado, estás bárbaro porque no usas anteojos, pero por otro es porque tenés una catarata. Disfrutale un tiempo. Claro, hasta que operemos. Hasta que veas mal y haya que operar. Claro. Y ahora que incluso las lentes intraoculares son multifocales, se operan de cataratas y no necesitan más anteojos ni de lejos, ni de cerca, ni de media distancia. Eso es realmente asombroso. Sí, la última, digamos, escala en los lentes intraoculares, que ya tiene más de 15 años aproximadamente, pero está evolucionando día a día y cada día tenemos nuevos lentes. Al principio eran multifocales, que en realidad eran bifocales, después se hicieron los multifocales reales, después ahora son trifocales, existen de rango extendido, son una variedad inmensa de lentes que lo que nos permiten es enfocar tanto de lejos como de intermedio y cerca. ¡Qué genial! Y realmente funcionan muy bien. Hay que seleccionar muy bien cada paciente, digamos,
qué tipo de lente le conviene específicamente por las características del ojo, pero la verdad es que y el son muy riesgo es buenos. mínimo, dicen, en relación a lo simple que se ha vuelto, de alguna manera, por así decirlo, la operación, ¿no es cierto? Sí, los riesgos son iguales a los de cualquier cirugía de catarata, pongamos un lente multifocal, un lente monofocal o un lente tórico, que es el que corrige los astigmatismos. Sí. Los riesgos son básicamente mínimamente, podríamos decir un caso cada 1000 y pico, que puede haber una complicación importante, Ajá, qué bien, pero claro. son muy bajitos. Sí, uno Claro. sueña, muchos somos los que soñamos que si algún día nos pasa para liberarnos de anteojo de cerca, de medio, y además porque creo que cambia. Muchos casos he visto a mi vecina Silvana, que tiene unos ojos celestes preciosos, se operó, tiene 85, ve fantástico y tiene los ojos ahora abiertos así, ya no se arruga porque te cambia ya El es gesto, otro, te claro. rejuvenece una operación Sí. de Sí, cataratas. o esos te fueron a ver a vos. Ah, qué Eso- lindo. pero es que eso pasa cuando se sacan los anteojos y comienzan a verse las arrugas. Ya es una consulta. Es una escala. Van al esteticista, Sí, ¿cierto? es una escala. La escala siguiente. Ya tienen que entregar el bono promoción ahí en el mismo, después de la operación, de si te damos este regalito, anda un ratito porque claro, buenísimo. La verdad, Julio, súper clara tu explicación. Sí, sí. Como siempre, Julio es docente por excelencia. Y desde acá, desde A la Vista, queremos desearles todos los éxitos en el Congreso del Centenario. Yo tengo el honor que hayan pensado en mí, junto con el doctor Daniel Bail y Jorge Premoli. Integro la Comisión de Oculoplastia y Estética. Qué bueno. Así que ahí estaremos para ayudarlos y felices de tener esta posibilidad, ¿no? Porque es reencontrarse con todos los oftalmólogos que no podemos ver por la pandemia y con muchos colegas extranjeros. Así es, virtualmente. Sí, así que muchos éxitos Muchas gracias. y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vos, muchas gracias a ustedes. Sí, muchas gracias. Bueno, se nos terminó, Se nos Florencia. terminó, ¿eh? Sí, así que volveremos en la próxima semana. Sí, el próximo martes a las 17:30 acá por Canal Metro en A la Vista. Muy buena semana.